Estamos de vuelta a su programa Criterios. Hoy nos complace tener al doctor Alexander Luzardo. Él es doctor en Derecho Político y Ambiental y además ex senador de la República. Gracias, Alexander, por haber aceptado la invitación. Encantado. Una cuestión bien importante que tenemos que, expresarle al país, ¿no? Todo lo relativo a lo que es el arco minero, y tú eres especialista en la materia. Además, fuiste quien hizo el proyecto de ley orgánica de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del potencial energético y hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana. O sea, un proyecto de ley que es para proteger las reservas de agua dulce del país, la biodiversidad, la energía sustentable que está representada en la cuenca del Caroní y aquellos bosques inmensos y los parques y demás áreas protegidas de Venezuela. Sí, hoy, se debate pues a nivel nacional la pertinencia o no de llevar adelante ese programa del arco minero, o sea, de la explotación minera. ¿Qué consecuencias crees tú que en lo fundamental puede acarrear una explotación que no sea ajustada pues a lo que son las normas internacionales de protección del ambiente? Sí, es importante decir que es un decreto del Ejecutivo Nacional, del Presidente de la República en Consejo de Ministros, 2248, de 24 de febrero del 2016. Es un decreto que abarca 12 millones de hectáreas del territorio nacional. Más o menos, si podemos ver en el mapa, este es el llamado arco minero. O sea, no es que se llama así, sino que el decreto se llama arco minero, porque en realidad lo que yo lo llamo el mal llamado arco minero, porque en realidad son bosques, biodiversidad, agua, que está representado aquí, por ejemplo, en la Reserva Forestal de Imataca, que tiene 3.800.000 hectáreas. Que está bien devastado, por cierto, el Imataca, ¿no? Una parte, pero se preserva en su integridad. Además, está aquí la cuenca del Caroní, que es una cuenca estratégica para Venezuela, que surte de más del 65% de electricidad a toda Venezuela, electricidad limpia. O sea, por ahí se genera las lluvias y el agua que va al Guri. Sí, exactamente. Aquí está además el bloque de represas estratégicas. Guri, que fue una de las represas más grandes del planeta en su tiempo, y sigue siendo una de las 5 represas más grandes del mundo. Macagua, las Macagua, Caroachi, todo esto surte de electricidad gran parte de Venezuela. Bueno, de esta cuenca es una de las cuencas más poderosas del planeta. El Caura, que es una reserva forestal, la fragmenta el llamado arco minero, y también el monumento natural Guanay, que lo afecta de una manera que está en una parte está en Amazonas, y además que genera una contaminación al río, porque este es el Orinoco, por eso se llama el sur del Orinoco. Podemos mostrar este otro mapa, diciendo que estas son las reservas forestales. Por ejemplo, este es la reserva forestal de Imataca, esto que está acá. Como 3 millones de hectáreas. Esos son bosques. Decretaron en 1961. Sí, la extensión territorial de todo ese territorio que se va a afectar, ¿cuántos kilómetros? 111.846,70 kilómetros cuadrados, o sea, 12 millones de hectáreas. El tamaño de Cuba aproximadamente, 2 veces Costa Rica. O sea, esto generaría un gigantesco ecocidio, una destrucción, pero además afectaría con mercurio y con cianuro el Orinoco, que ya había sido contaminado. Es importante decir que estas son las reservas de agua dulce, casi en palabras del gran ecólogo internacional del sur, Otto Huber, son reservas en condiciones prácticamente de agua potable del país. O sea, el futuro de Venezuela va a depender, el norte va a depender de que se preserve el sur. Aquí está también, esta es la reserva forestal de Imataca, de Caura, perdón, que tiene 5 millones de hectáreas. Bueno, la fragmenta, pero esto es el Parque Nacional Canaima, que es parte de la cuenca del Caroní, la reserva de la Paragua, que es importante, fundamental para preservar el equilibrio ecológico que tienen protección. ¿Para qué se espera conseguir ahí? O sea, ¿qué cantidad de minerales y qué tipo de minerales se pueden conseguir? Ellos plantean que como una especie de salvación ante la crisis del modelo petrolero, ante el agotamiento, especialmente del modelo petrolero, plantea que entonces una búsqueda de oro, diamante, coltán, y supuestamente llamar a 150 empresas del mundo de 30 países para que hagan un desarrollo en aquella zona, que eso implicaría una devastación de todo el sur, y decíamos, sin la autorización de la Asamblea, porque la Asamblea negó la autorización
con base a lo establecido a su competencia en el artículo 150 y 187 de la Constitución, el numeral 9. Son competencias de la Asamblea los contratos internacionales, pero yo he dicho, no son solo contratos internacionales, son contratos, los derechos transgeneracionales que están establecidos en la Constitución, en el artículo 127, 128, 129 de la Constitución, los derechos y deberes ambientales. Sí, bueno, tú lo decías, Alexander, el modelo petrolero, o sea, el rentista petrolero llegó a su fin, pues se agotó y ya tenemos que pasar a otro tipo de explotación minera en todo caso, ¿no? Ahora, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? ¿Qué recursos en cuanto a dinero, monto de dinero sería esto? Los voceros del Ejecutivo han dicho que tienen que hacer la certificación, que no hay un cálculo exacto, sino estimaciones. Pero el costo de, digamos, devastar aquella selva, porque son selvas amazónicas, son selvas del escudo guayanés, eso implica pues unos pasivos ambientales que hacen inviable cualquier tipo de desarrollo, pero además vas a destruir las reservas forestales más importantes del país. En este mapa se puede ver más claramente lo que hemos dicho. El llamado arco minero se solapa sobre las áreas protegidas más importantes del país que están hacia el sur del Orinoco y que garantizan el agua potable hacia el futuro. Una población que crece, que ya de 30 y que puede llegar a 40, 50 millones, va a requerir tanto del equilibrio ecológico, pero además y también de esas aguas en condiciones de pristinidad, que son fundamentales, el valor económico de la pristinidad, no solamente el valor ecológico, sino un valor económico. Y entonces al intervenir todo el proyecto megaminero, en nombre de lo que yo he llamado la sustitución del rentismo petrolero por el rentismo minero. Eso conduce a la destrucción, devastación, a hacer lo que está haciendo Guyana en Venezuela, que devastando aquella zona, nosotros vamos a imitar a Guyana a devastar el sur de Venezuela. Pero hay quien dice que la minería, digamos, industrial, tiene menos daño que lo que en este momento está ocurriendo en esa zona, o sea, que es la invasión, dicen hasta de 80, 100 mil personas que están destrozando el bosque. O sea que no tenemos escapatoria, o se afecta la reserva por la explotación minera industrial, o como estaba en este momento, sencillamente va a desaparecer el bosque porque lo están agrediendo garimpeiros que vienen de todas partes del mundo. Sí, bueno, hace bastante, creo que conversaba pues, en los pasillos que el 29 de mayo de 1991, en esta declaración, en el Vespertino del Mundo, yo quería decir que la pequeña minería como la gran minería ya han generado daños ecológicos irreversibles, sobre todo en el Bajo Caroní. Alexander usaba toda minería en Guayana. Eso en cuanto a la minería, toda minería artesanal. La artesanal, la mediana y la estatal. Lo que pasa es que también aquí habíamos dicho en 14 del 11 de 1990, en una respuesta al exministro Leopoldo Sucre Figueroa, decía, legalizar los garimpeiros es institucionalizar la destrucción de Guayana. Vamos a escuchar unas preguntas que nos va a hacer la gente de la calle y las responde luego del corte comercial. Vamos a verla entonces. En las zonas mineras se han presentado varias situaciones de violencia. Me gustaría saber cómo le garantiza el Estado la seguridad a esos mineros. ¿Qué riesgo supone para el ecosistema?